Pero creo que el caso de los hijos de Andrés Manuel López Obrador ya está muy rebasado. Me parece que José Ramón López Beltrán, Gonzalo Alfonso López Beltrán, Andy López Beltrán, el Tokyo Boy, creo que ya está dando mucho de qué hablar, sobre todo porque vimos recientemente que diputados del Partido Acción Nacional como Federico Dorin y por ahí Marcelo de Jesús Torres Cofiño, pues denunciaron ante la Fiscalía General de la República a estos tres hijos y a otros tantos personajes, Tania Gisela Contreras, Juan Carlos Madero Larios, Américo Villarreal, Javier Valdés Perales, Ricardo Peralta, es decir, muchos personajes de aduanas, de asiponas, Sí. híjole, de todo lo que ha venido sucediendo en torno al huachicol fiscal y huachidiesel, ahora vemos que los hijos de López Obrador son también el ejemplo claro de cómo se puede mamar el dinero desde la más alta esfera del poder y pasar de ser unos dones nadie, de unos don nadie, a empresarios y ahora millonarios, mi querido Jesús. Podemos pasarnos horas, pero ahora sí que te voy a aventar el balón a ti y ahí vamos viendo cómo detallamos cada uno de los negocios que han hecho jugosos al amparo estos vástagos del poder, vamos a decirlo así. Bien lo decía López Obrador, que primero eran los pobres en su gestión, ¿no? Por eso se refería a los pobres de sus hijos, porque es a los que realmente vino a sacar de la pobreza. Dentro de los 13 millones de mexicanos que la Cuarta Transformación dice que sacó de la pobreza, pues sin duda alguna, ahí están los tres hijos, que te digo, antes, porque todo el mundo los vimos en campaña, cabrón, andaban con la boca seca, ¿eh? Literalmente con la boca seca. Se veía que no traían ni para un refresquito, para echárselo, ni siquiera en el Oxxo. Los 200 pesos que traía el papá en la bolsa, pues era el capital y el club mayor que conocían. Hoy son los más grandes empresarios de México. Hoy, hurgándole por ahí en el tema de las casas de bolsa de Véctor, de Alfonso Romo, hurgándole por ahí en los bancos, en el CI Banco de Alfonso Romo, pues se puede entender que gran parte de los recursos que gestionó estos tres muchachos a través de empresas que crearon con el primo Almícar Olán, pues gran parte de esos recursos hoy están confinados en algún paraíso fiscal en el mundo donde son indetectables y no son rastreables. Y esto les da a ellos una solvencia económica de por vida. Alguien desde la Unidad de Inteligencia Financiera decía que el dinero que tienen los hijos del presidente López Obrador, pues no se lo acaban 3 generaciones seguidas viviendo como en el ritmo que llevan. Y vaya que mantienen un ritmo. Tú ya hablabas justamente del Tokyo Boys, ¿sí? Este muchacho, el Andy López Beltrán, que no es Andy, dice, y no quiere que le digan Andy, pues vive como un hijo mejor que algún hijo de los magnates norteamericanos o del Medio Oriente. Pero vamos al tema, mi querido José Luis. ¿Cómo es que estos muchachos, de no ser nada, bueno, no es difícil imaginarlo, de no ser nada se convierten justamente en el parangón económico mexicano, del milagro mexicano, porque para ellos la Cuarta Transformación sí fue un milagro mexicano, porque dejaron atrás justamente una vida de miseria y de pobreza y pasaron a convertirse, pues a vivir en la asquerosa opulencia que tanto se odia desde la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, estos personajes, ¿cómo se aliaron? ¿Cómo surgen? Y hay que decirle a la gente un esquema muy básico, mi querido José Luis. El esquema básico de lo que peleaba López Obrador, que no debería ser el gobierno mexicano. Acuérdate que la Cuarta Transformación llega justamente al poder bajo el principio de que nunca más volvería a ser el Estado mexicano un comité facilitador de negocios para los empresarios y las cúpulas del poder. Ese fue el principio de López Obrador cuando habló justamente de este modelo humanista de la Cuarta Transformación, no convertir al Estado mexicano en un comité facilitador de negocios. Y fue lo primero que hizo. El Estado mexicano se convirtió en el comité facilitador de negocios de los hijos de López Obrador. A grado tal que Andy López Beltrán, que el famoso Gonzalo López Beltrán y José Ramón López Beltrán, pues se aliaron con el primo Jorge Almícar Olán y lo pusieron de prestanombres, lo pusieron al frente, y Jorge Almícar Olán, tan solo con 4 empresas, querido José Luis, tan solo con 4 empresas que creó, fíjate cómo las creó. Jorge Almícar Olán, asociado o por detrás los hijos de López Obrador, va y hace con los notarios Ramón Oropesa Lutzov, notario número 29 de Tabasco,
Y el notario número 3 de Tabasco, Jorge Guadalupe del Águila Sánchez, gente muy cercana a Adán Augusto López Hernández, porque Adán Augusto López Hernández, cuando él era gobernador de Tabasco, les dio el fiat, la autorización, nombró notarios a Ramón Oropesa Lutzov y a Jorge Guadalupe del Águila Sánchez. Y son estos dos personajes muy ligados a Adán Augusto López Hernández los que le hacen el favor de hacer las actas constitutivas de 4 empresas a Jorge Almícar Olán. 4 empresas que ganarían contratos multimillonarios, miles de millones de pesos en contratos. Así fue como cuando en el 2019 surgió la Energy Offshore SADCB, dedicada al tema del petróleo y a las certificaciones para las empresas que trabajan en el petróleo. En el 2020, en plena pandemia, nació Romedic SADCB, dedicada a la venta de insumos hospitalarios, y que esta empresa, solo por la venta de cubrebocas, son cubrebocas que lo compraban a 35 centavos, se lo vendieron al Instituto Mexicano del Seguro Social a razón de 35 pesos cada cubreboca. Pues imagínate lo que significa esta utilidad. Romedic nació en el 2020. En ese mismo año también nació la empresa Diagnóstico Biomolecular, que se dedica a la construcción y a la operación de hospitales y a la venta de suministros para hospitales, el negocio de la salud. Y en ese mismo 2020 también nació la inmobiliaria e infraestructura Portacelis SADCB, que se dedica a las construcciones, pues, de todo lo que tenga que ver con temas de refinerías, de ductos, de petróleos, pues. Es decir, ellos vieron el gran negocio, la oportunidad con el papá que estaba en el gobierno, y él nomás le dijo, hazte unas cuantas empresas, y a través de ahí fluyó dinero a cantidades extraordinarias. Y eso es lo que así debemos de establecer, básicamente, lo que a ellos les da la posibilidad de crear un imperio económico, pues nunca antes visto. Mira, tú recordarás, José Luis, bueno, tú eres muy chavo todavía, pero digo, en cuanto a edad, pero a lo mejor no te acuerdas de Salinas de Gortari, creo que tú no nacías con Salinas de Gortari, pero tú recordarás el caso de Salinas de Gortari. No hubo un empresario, salvo Carlos Slim, Bayeres, los Salinas Pliego, que creciera con esta potencialidad económica con la que están creciendo o con la que crecieron los hijos en el sexenio de su papá, de López Obrador. Entonces, yo no recuerdo ningún caso que haya habido familiares tan cercanos, tan directos a los presidentes que hayan crecido increíblemente. Recuerdo a lo mejor el caso de Cedillo, pero su suegro estaba más bien dedicado a la producción de anfetaminas, asociado allá con el cártel de los Amezcua Contreras en Colima. Pero fuera de ahí, no recuerdo un solo caso en el que haya habido un crecimiento, una bonanza tan clara para familiares como familiares del presidente, como es el caso de estos muchachos, que hay que decirlo, ya voy a soltar la palabra, que hay que decirlo, mi querido José Luis, hay que decirlo. Estas empresas, las 4 que te menciono, que las que está al frente de Jorge Almícar Olán, no hubiesen crecido si no fuera porque les dieron contratos de tal magnitud en la construcción del Tren Maya, en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, en la construcción del corredor transísmico y en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Las obras insignia del gobierno de López Obrador, a las que se les metió dinero sin restricción, y sobre todo las empresas, las obras que al día de hoy no podemos conocer cómo distribuyó el presupuesto o a qué empresas contrataron, porque es una cuestión de seguridad nacional y quedaron testadas. Por lo menos en algunas décadas no vamos a saber cómo fue el saqueo. Así de que no sabemos a cuánto vendieron cada producto que vendieron, a cada servicio que ofrecieron a estas obras, para haberse llevado millones y millones y millones de dólares. Nosotros no lo previmos, mi querido Jesús, porque desde que se construyó el segundo piso del periférico, cuando López Obrador era jefe de gobierno, hizo lo mismo, es decir, sellaron los informes como confidenciales y los enmarcaron así por cuestiones de seguridad
nacional. Y fíjate, nada más retomando lo que dices Sí, precisamente de esta empresa Romedic SADCB cuando se funda por allá del 23 de enero del 2020 y que recibe contratos en Tabasco, en Quintana Roo, según los contratos que ya se pueden ver en el Portal Nacional de Transparencia. Creo que el éxito precisamente de Romedic, que, cabe aclarar, esta empresa fue creada un día antes del cumpleaños 39 de Jorge Almícar Olán. O sea, parecería hasta regalo de cumpleaños de un regalo. este bribón. Y 20 días después de haber ingresado justo al padrón de proveedores del gobierno del estado, fíjate nada más qué exitosa empresa, ¿no? 20 días después de que ya ingresa al padrón de proveedores, logra un contrato de 208.213.000 pesos por la venta precisamente de lo que refieres de materiales, accesorios y suministros médicos. Y además, no era el único contrato de Romedic, ya que en diciembre de ese mismo año, estamos hablando precisamente del año 2020, hizo dos ventas más a la Secretaría de Salud, una por 99 millones y la última por 4 millones, haciendo un total de 312 millones a la dependencia que en ese momento dirigía Silvia Roldán Fernández. Es decir, imagínense ustedes 312 millones de una sola empresa, de las cuatro que refiere Jesús, más las que seguramente no conocemos, de la que son probablemente prestan nombres los hijos del presidente. Entonces, qué interesante que sea el caso de los hijos de López Obrador, que hayan tenido precisamente ese gran tino o esa gran suerte, llamémosle así, para ser unos prolíficos y bueno, sendos empresarios, no solamente en el ámbito de la salud, ya mencionaremos otras áreas, pero recordar lo que bien decía el propio Andy, el Tokyo Boy, en este documental Esto Soy, producido, ¿te acuerdas?, por Epigmenio Ibarra, allá del Sí, 2017. sí. Decía el entonces Andy López Beltrán, y voy a citarlo, en un desayuno mientras departía con su papá, con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, con los otros dos muchachos ahí, José Ramón y el Jesús Ernesto, el más chico. Decía Andy López, no somos nosotros, esos juniors abusivos del poder. Nosotros no vamos a ser parte del gobierno. No creemos en el nepotismo. Creemos que es una lacra más de este sistema. Decía Andy López Beltrán, prácticamente, vamos a ironizar, ¿no?, con una lágrima en el ojo izquierdo. Pues no, realmente no pasó, se convirtieron en la peor lacra del país, los hijos de López Obrador. Pues está cabrón que a estas alturas la gente siga creyendo que estos hijos del presidente fueron, pues realmente se acotaron a la austeridad republicana que tanto profesó su padre, mi querido Jesús, y que hoy día, inclusive al propio Andy López Beltrán, lo tenían, ahorita ya no creo que tanto, como parte de estos políticos con gran capital para presidir a México en el año 2030. ¿Tú crees? Qué De ese vergüenza, tamaño la ¿no? ignorancia política en México. Pero fíjate, aquí, como dices tú, lo criminal pues se asocia a final de cuentas en este México nuestro con lo político. Porque por un lado, están haciendo, o los hijos de López, junto con su secuaz Jorge Almícar Olán, están haciendo un saqueo económico del erario, porque están vendiendo malos productos a sobreprecio y no en tiempo y forma, por supuesto. Pero a esto agrégale que a Andy López Beltrán, aparte de darle el control económico, porque fíjate, el hermano era el supervisor de la obra, era el que le daba los contratos al otro hermano, el Gonzalo le daba contratos al hermano Andy. Imagínate pues dónde está la honestidad de estos pues ladrones. El caso es que aquí a Andy López Beltrán, aparte de darle poder económico, también le dan poder político. Acuérdate que López Obrador lo dejó como cuña al frente de la Secretaría de Organización, la segunda cartera de importancia dentro de Morena, para decidir y colocar pues candidatos. Y eso fue lo que le ha dado fuerza para mantener presencia con algunos gobernadores. Y esto lleva al negocio criminal. Junto con esos gobernadores, a cambio de favores políticos, de control dentro de Morena, pues han hecho sociedades. Yo te puedo contar de una docena de casos en las que Andy López Beltrán, a través de empresas, han hecho sociedad con los gobiernos locales, como el caso de Michoacán. En el caso de Michoacán hicieron sociedad y hoy ves tú muchas de las obras que hacen de distribuidores viales, que están invirtiendo el recurso, pues el erario del gobierno, lo están distribuyendo, pero a través de empresas que tienen que ver justamente con Andy López. Un mercado muy bonito, hermoso, pero carísimo allá en Pátzcuaro, que lo acaban de hacer con un sobrecosto
de casi 2 veces lo que les costó los 300 millones de pesos. Todo ese tipo de negocios que están pasando en Michoacán, donde las obras públicas de bacheo, una mochada se la lleva una empresa ligada a Andy López Beltrán, pues se replica lo que pasa en Michoacán, se replica con lo que pasa en el estado de Hidalgo, con lo que pasa en Nayarit, en Sinaloa, en Sonora, en Veracruz, y párale de contar. O sea, han encontrado una mina casi perpetua para seguir explotando de los recursos públicos. Y aquí no hay nadie que los frene, no hay nadie que les diga, porque si lo denuncias, querido José Luis, y ya me imagino algunos comentarios de algunos chairos, mononeuronales que pueden acercarse por acá, pues ya lo verás, ya perdieron sus privilegios, ¿no? ¿Dónde estaban? Pero el PRI robó más, ¿no? Tan bandido el PRI. Y fíjate que el PRI, hablando de eso, los priistas que robaron, pues son niños de pecho comparado contra el atraco que estamos viendo de la Cuarta Transformación, justamente pues de estos hijos del presidente López Obrador. Y nada más para ir cerrando, mi querido José Luis, para ir cerrando este tema, decirte que el caso del bandidaje de Andy López Beltrán, pues no nomás lo estamos viendo los periodistas independientes en México, sino también lo están viendo desde Estados Unidos. Ah, Andy claro. López Beltrán está siendo observado con lupa, lo sé de buena fuente, está siendo observado con lupa por su relación de que algunas de las empresas de tantas que puso en marcha estaba siendo utilizada justamente para rentar trenes, para rentar barcos con los que hacían el huachicol fiscal, esta red de huachicol en donde estaba Adán Augusto López Hernández, donde estaba el comandante H. La Hernán Bermúdez barredora. Requena, y otra bola de bandidos, ¿no? Entonces, allí está en el ajo. Te digo, no puedes disociar lo político de lo criminal en México, y la mejor marca, la mejor muestra, sin duda alguna, pues son los hijos del presidente López Obrador. Pero dentro de los hijos, creo que el más hambriento de dinero, diría yo, es sin duda alguna el Borolas, el Andy López Beltrán. Oye, y hablando, decías ahorita que han encontrado una mina. Fíjate, que, en parte del erario y de los contratos y la fundación o formación de empresas. Hablando de minas, fíjate que en el año 2024, en el mes de abril, por ahí la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad habló acerca de, bueno, expuso más bien un audio de un supuesto pacto de negocios que hizo precisamente Jorge Almícar Olán con Bobby, con este personaje Bobby, el hijo de López Obrador, Gonzalo Alfonso López Beltrán, donde decía, y cito textual, que Bobby me dijo que nos van a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca. Me dijo ahí, pero él tampoco sabe bien que nosotros las explotemos, o sea, que yo le explote pues, porque yo soy el que seguro va a meter todo el dinero. Pero me preguntó, me dijo, oye tigre, ¿y tú tienes el triturador y todo? Y ya le dije obviamente que sí, así que a este Roberto échatelo a la bolsa, fue lo que dijo este personaje Jorge Almícar Olán. Tienen minas, han sido buenos con sus emprendimientos, inclusive inmobiliarios, que recientemente lo vimos en el caso de Andy López Beltrán, que tiene 9 inmuebles en México, Estados Unidos Sí. y Japón, ¿no? Esta novena apertura, esta propiedad coincide justo con su visita a Japón de los 47,000 varos. ¿Recuerdas que pagó por una cenita algo tranqui allá en el Hotel Okura, Sí, a unos kilómetros de la propiedad que ahora está rentando en un esquema de Airbnb, digamos, llamado sí. Annex, pero lujoso? Entonces, han sido personajes que han incursionado con chocolates, con vinos, con Sí, licores, ¿no? Las empresas como Realesco, que es un expendio de vinos naturales importados y nacionales con sede en Guadalajara, pero también recordemos Finca Rocío, que venden estos chocolates creados en 2023, vinos cósmicos fundados en 2021, es decir, ellos son los únicos beneficiados, como bien refieres, y tampoco dejar de lado esta lujosa casa gris, ¿te acuerdas? La casa en Houston de José sí, Ramón López Beltrán, que tenía precisamente unas ligas con Baker Hughes. Esta mansión enorme en Conroe, en Texas, era propiedad precisamente de esta compañía petrolera de las más grandes del mundo, en la que se mudaría precisamente este hombre, pues que con su esposa Carolyn Adams, a nombre de estos propietarios de la compañía Baker Hughes. Insisto, han sido, híjole, no quiero decir otra palabra, pero han sido descarados en sus modos, sí. han tenido todo a su alcance y lo han sabido
aprovechar bastante bien. Inclusive por ahí tenía una camioneta el José Ramón López Beltrán que luego se le echaron ahí a cuenta a la esposa, a Carolyn Adams, con un Sí. precio de $68,000, una Mercedes-Benz modelo GLE Class de 1.4 millones de pesos más o menos. ¿Y de dónde habrá sacado lana este huevonazo para comprarse una camioneta de 1.4 millones de pesos? Mi querido Jesús, uno batalla para pagar la renta y ellos se hacen de cosas y cosas y cosas, no manches. Exactamente, José Luis, uno batalla para ir pagando la renta, ¿no? Pero mira, como lo dijo López Obrador, ¿no? Cuando le preguntaron, dijo, al parecer la mujer tiene dinero. Y entonces siempre van a hacer eso, las tapaderas, las excusas siempre por delante antes de poder asumir la propia responsabilidad. Yo no tengo la menor duda, mi querido José Luis, de que por este tipo de actos de deshonestidad, de bandidaje, porque ya una cosa es el empresariado ilícito, tal vez que se hace, no, perdón, no ilícito, inmoral. Las labores como empresario que haces inmoral a través de influencias, bueno, no son, no son ilegales, son más bien inmorales. Pero en este caso, creo que ellos ya rebasaron la inmoralidad para pasar justamente a la ilegalidad. Y esto, a final de cuentas, creo que va a haber una justicia que les va a cobrar la factura a estos muchachos. No creo que sea la justicia mexicana, porque esa sabemos, estamos huérfanos desde hace muchísimos sexenios en México. Seguramente va a ser la justicia norteamericana la que va a terminar enjuiciando a estos muchachos. Y déjame decirte esto, ¿por qué lo digo? Porque desde adentro del gobierno de Claudia Sheinbaum hay gente que como tú y como yo está muy molesta por el bandidaje que están ocasionando este tipo de personajes. Y hay dos personajes, dos Golden Boys, los de Claudia Sheinbaum, en los que reposa esa necesidad de la presidenta. Mira, la presidenta juega un papel doble. Hay que entender esto. La presidenta juega un papel doble. Por un lado, le jura amor eterno a López Obrador, pero también por otro lado, le gana a veces el sentimiento de que ella quiere marcar con su propio signo personal, pues su gobierno. Como todos, oye, discúlpeme la analogía, pero pues cada perro marcando su árbol, ¿no? Sí, Así sí, debe de sí. ser. Entonces, ¿por qué tienes que estar en un árbol en el que ya te lo mió otro? No, Sí. no, tú mía tu propio árbol y para bien o para mal, como debe de ser. Al parecer le está entrando la conciencia a Claudia Sheinbaum y por eso, por un lado, en el discurso público dice que nunca se va a alejar de López Obrador y por eso parece que siempre protege a los hijos, y a todo el bandidaje que le dejó López Obrador como lastre para que no tuviera su propio reconocimiento, su gobierno. Pero los Golden Boys, me refiero a Pepe Merino, me refiero a Omar García Harfuch, son los que están actuando como para exponer. Si no fuera por ello, por las filtraciones, ¿cómo te explicas que en este gobierno que protege a los hijos de López Obrador se está filtrando toda esta información? Es porque justamente las dos agencias más importantes, la agencia digital, que es una especie de espionaje cibernético, está proporcionando carnita a periodistas independientes. Y ese es Pepe Merino. La Secretaría de Seguridad Pública, que tiene su aparato de espionaje también, está proporcionando información a través de los expedientes que salen desde adentro de la Fiscalía General de la República para que lo podamos comentar. Entonces, Omar García Harfuch y Pepe Merino son los que están filtrando información para pegarle a la clase corrupta política ligada a López Obrador, para de esa forma Claudia ir marcando su propia distancia, porque eso es lo que a final de cuentas le conviene. Claudia Sheinbaum, ¿tú crees que le va a convenir a Claudia Sheinbaum tener a un Andy López Beltrán controlando el partido Morena en las candidaturas que vienen en el 2027? No, Claudia quiere tener el control del partido Morena. Luis Alcalde ya se alineó con Claudia y se está Totalmente. alejando justamente de Andy López y por eso es la exhibición de lo corrupto que son estos personajes para desacreditarlos moralmente y que no tengan la posibilidad de imponer candidatos y de seguir poniendo una zancadilla al gobierno de Claudia Sheinbaum. Creo que si Claudia Sheinbaum va por ese camino, podría ser que, por eso la exhibición de Noroña y su mansión de 12 millones, la exhibición de Pedro Aces y sus viajes a Europa, la exhibición de Alfonso Romo y su lavado de dinero, la exhibición justamente de Rubén Rocha Moya, o sea, todos los que han sido exhibidos, el propio Andy, pues han sido exhibidos porque
son un lastre para el gobierno de Claudia, y dentro hay un grupo, y es algo alentador, que haya un grupo que diga no estamos dispuestos a seguir con el lastre de López Obrador en este gobierno y hay que exhibirlo para que pierda fuerza política y por lo menos Claudia pueda gobernar sus próximos 3 años. Los 3 años a partir del 27, que es a lo que le están apostando. Por eso no tardan seguramente, y vas a ver, al tiempo vamos a exhibir las porquerías de la secretaria de Gobernación de Rosa Isela Rodríguez, que tiene muchas porquerías, ¿eh? Y le van a exhibir y a ver qué hacen. Pero todo esto es para desacreditar justamente a, al gobierno o a la clase corrupta política de López Obrador. Por eso ahí está Dan Augusto López Hernández. Sí, bien exhibido para que no tenga posibilidad de sacar gobernadores desde la Cámara de Senadores y que sean más bien los senadores cercanos a Claudia los que salgan para ser gobernadores de sus estados. O sea, se está poniendo interesante el juego que es justamente en este meollo de la corrupción que generan los hijos del presidente López Obrador, que nunca debieron haber llegado al poder y menos hacer lo que están haciendo ahora.